decía Néstor, el problema de eso está en que hay un efecto de inhibición. Inmediatamente el ciudadano sabe que se expone a privación de libertad. Hay una turbación de la tranquilidad emocional y familiar de una persona que está sujeta a un proceso de carácter penal, muy distinto a los procesos de carácter civil, donde la gente va a la justicia incluso no tiene los rigores que tiene esa justicia penal. Entonces, el debate hoy en América Latina es cómo despenalizar los delitos contra el honor. En la comisión que formamos parte de redacción, yo he sido un abanderado de la despenalización. Por eso me he alarmado tanto cuando en una consultoría que hacía en mi oficina para una ONG internacional sobre el tema del derecho a la vida, el aborto específicamente, que también van a cometer una barbaridad. Entonces, leyendo el código el fin de semana, ellos lo aprobaron la antepasada semana en una lectura y luego la reforma paró el asunto. Entonces me encuentro, como es la materia de uno, estoy trabajando en el tema de aborto, pero me encuentro a ver información. No se habían sacado y cuando veo esta barbaridad, yo me ruboricé. Incluso llamé a Catalina Botero, que es la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le hice un reporte. Y después entonces, como Frank Hull es el representante de la CID, lo llamé y le dije, usted sabe, usted ha visto esto. Llamé a Frank Hull y al profesor de Miguel Tejada, uno porque es representante de la CID, el otro porque tiene más o menos, maneja también el tema, tiene cierta conciencia del tema. Pero realmente en este momento debería haber todo un terremoto, porque lo que está pasando aquí con esa pretensión realmente presenta una regresión. Eso coloca a la República Dominicana más atrasada que en 1962, porque en la ley 6132 vigente actual existe ese delito, pero existe con pena de hasta 2 años. Ahora se aumentan a 3 años. Sí, en vez de suprimirlo, por el contrario, se están incrementando las penas. Lo otro es que, habiéndose hecho un trabajo en el que tú participaste, Aurelio, y varios sectores, todo el mundo, se escuchó a Pepín Corripio, que fue a hablar sobre el tema de los monopolios en los medios de comunicación, todo aquello. Un trabajo de 3 años que hizo una comisión multisectorial, y que es un trabajo perfectible en el sentido que tampoco se ha sometido, se puede retomar, tiene cosas buenas y malas. Entonces, existiendo ese trabajo que plantea problemas que son muy puntuales de la sociedad dominicana, por ejemplo, el mismo tema de la libertad de expresión, los contrapesos que deben ser naturales, del derecho a réplica, o por ejemplo el secreto profesional de los periodistas, que está consignado en la Constitución Dominicana pero que no está desarrollado adecuadamente en la ley 6132, o la cláusula de conciencia de los periodistas, que es un derecho, digo yo, fundamental desde el punto de vista de la ideología del periodista, que le permite mi amigo y iba a decir coetáneo, pero no me voy a meter en ese lío, Robert, se ha tenido que ir de distintos medios. Tú has vivido en carne propia el giro de la orientación ideológica de un medio. Y todos lo vivimos. Cuando yo decidí dejar de ser periodista activo, fue cuando la crisis de los bancos. A mí me correspondió sustituir a Henry, y a mí me sorprendió una mañana, a las 5 de la mañana me levantaron, me dijeron, Ramón va a estar preso. Y en esa emisora, que era de un banco, eso no se pudo decir hasta las 11 de la mañana, cuando ya era un hecho requete sabido. Entonces, ya hubo un momento de reverberación intelectual, de esto es insostenible. Así el periodismo. Entonces, ¿qué plantea la cláusula de conciencia?
que está consignado en la Constitución de la República. Que el periodista, en el momento en que el medio da un giro ideológico que perjudica su independencia o que perjudica su honestidad intelectual, puede renunciar no solo renunciar, sino que renuncia, y esa renuncia se asimila a lo que en el Código Laboral se entiende como una dimisión. ¿Sí? Es el empleador quien genera la causa de esa renuncia. Consecuentemente, el periodista se va con sus prestaciones laborales, etcétera, etcétera, y en adición, sí, por ejemplo, la distorsión se ha dado por el hecho de que el medio en el sistema de corrección le manipuló la nota, una cosa muy típica en el pasado, no sé cómo es ahora aquí, pero muy típica, cogió la nota y se la manipuló. Ha lugar hasta daños y perjuicios. El periodista puede demostrar que eso afecta a su independencia ideológica, cómo se manejó aquello. Sí, todo eso está consignado en la Constitución, pero todo eso no se resuelve en el Código Penal, eso se resuelve en un conjunto, una legislación especializada sobre la materia de libertad de expresión e información en la República Dominicana. Sí, cuestiones positivas como cuestiones negativas. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el fenómeno de los medios electrónicos? Me refiero a la radio y la televisión. ¿Cómo ha afectado al periodismo? En el sentido, por ejemplo, de que se queja mucho la ciudadanía de todo el lenguaje soez, de la pornografía infantil en horarios inadecuados, etcétera, etcétera. Nosotros redactamos un proyecto de ley donde se regula el tema de los contenidos, las cartas de programación, los horarios a que se deben transmitir los programas para contenido para adultos. Sí, todo esto forma parte de un complejo que se le ha llamado Código de la Comunicación. Malamente pudiéramos desmembrarlo para empezar a aprobar cosas por parte y mucho menos darle una visión del derecho penal a este asunto. ¿Sí? Dejar de lado aquello para meternos en 3 artículos del Código Penal y resolver el problema. Así que la lucha, yo entiendo, en este punto de los gremios profesionales debe ser por retomar el debate sobre las leyes, sobre el Código de Comunicación y las leyes que regulan la materia. Y si no hubo suficiente debate en ese momento, porque era una comisión multidisciplinaria y muchas veces no había consensos. La idea de uno era, yo hice algunos encuentros con el Colegio de Periodistas y con la Pucamaima, con la UAS, donde daba clase. Retomemos, si queremos reformar de verdad, retomemos la reforma que está ahí, fruto de un trabajo que se hizo, donde estuvo el doctor Prestor, el doctor Yoticuri, un servidor, una serie de personas, está ahí, y a partir de ahí prendamos un debate sobre unos cimientos que son los normales para este tema. El escenario de este tema no es el Código Penal. No es el Código Penal. Yo creo que en ese tenor el colegio y los demás gremios deben tener los ojos muy abiertos respecto de ese asunto. El escenario para discutir la libertad de expresión no es el Código Penal. Pero yo me pregunto lo siguiente, fíjate, después de la ley 61 sentido, después del Código Penal, más de 100 años. Estamos de 100 años, luego estamos de 50 años, no son 150 años. Así es. Ok. Número 2. Hace 6 o 7 años se puso una sentencia que pasó por primera instancia, fue al tribunal colegiado y hasta la Suprema, y decidieron, ¿qué decidieron? Condenar a una persona por difamación injuria. ¿A quién difamó a esa persona? Bueno, era un exfuncionario, pero entonces la palabra es, no sé, pegarla de funcionario. Y lo condenaron a esa persona. Todos ustedes saben lo que es, pero déjenme terminar. Entonces, ¿cuál fue la condena? Fue una condena civil. Ahora, el demandante, para que no caiga en trapetita, pidió prisión.
era de su competencia pedir prisión, o los jueces, porque fue el tribunal colegiado de la Suprema, decidieron que no era suficiente motivo para aplicar prisión, y el asunto fue que no se aplicó prisión, se quedó meramente civil, se hizo la condena por $1 millón, él la pagó, que fue el amigo de ustedes, Vincho Castillo. ¿Cómo tú ves ese asunto ahí? Porque yo ayudo raro que a mí no pidieran todo lo que vaya que pedir para no caer como dicen, en trapetista, al revés, lo contrario, el trapetista. Mira, yo soy rabiosamente partidario de que este asunto se debata en la justicia, en un entorno de la justicia civil. Es un absurdo que en el siglo XXI estemos hablando de privación de libertad por delito de palabra. ¿Cuál es el significado que tiene el encarcelamiento de una persona por delito de palabra? No tiene ningún, desde el punto de vista moral, más simbología pudiesen tener esas condenas que muchas veces al acusado le asignan algún tipo de responsabilidad o de obligación que tiene que ver con cuestiones que son muy simbólicas. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el mismo caso Narcisazo, que no es un caso realmente de libertad de expresión. La desaparición se produce para callar, pero realmente lo que se juzgó fue la desaparición forzosa. Manda al Estado a que produzca un documental, a que haga un monumento. La Corte ha desarrollado una doctrina de un tipo de condenas simbólicas que tienen más fuerza moral, reivindican mejor el derecho de aquel que se dice lesionado que imponer una pena de privación de libertad. Perfectamente, eso es un modelo que puede ser adaptable a la legislación dominicana. ¿Sí? Yo no veo la razón para que en el siglo XXI nosotros estemos hablando de privación de libertad por delito de palabra. No tiene sentido. Y lo he debatido. Ustedes saben bien que el presidente Fernández es un experto en la materia. En su momento estuvo aquí en el colegio de periodistas, defendió el colegio cuando el tema de la colegiación, etcétera. Pero él es partidario del tema de la privación de libertad. Yo digo que no tiene fundamento. Que nosotros estamos en el siglo XXI discutiendo que se va a trancar a una persona por delito de palabra, y mucho más hablando de que de 3 años. Por Dios. Yo decía ahorita que ni siquiera en las monarquías europeas, ya ustedes saben que el rey de España es inimputable, totalmente responsable. Este tipo puede matar a una gente y no hay responsabilidad penal. Eso está por ley en la Constitución española. El rey es inimputable. Consecuentemente, el tema de la lesa majestad, hay que tener cuidado cómo se le habla al rey, todo una tradición cultural. Y unos muchachos en el País Vasco hicieron unos actos de mofa contra una visita contra el rey, y lo condenaron a la justicia española por eso. Se fueron a la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea de Derechos Humanos desmitificó esa doctrina. Dijo, ni siquiera los monarcas, están todos expuestos, estamos hablando de la monarquía, están todos expuestos a la crítica pública, y mucho más gobernantes o funcionarios que son el producto de regímenes democráticos, donde la regla por excelencia es el debate, y una cosa más importante, el debate desinhibido. El tema de esto está en que la inhibición que produce la pena de privación de libertad, así que no tiene sentido en esta altura de juego manejar. Creo que el gran desafío del país es lograr que se excluya el tema penal
de la materia de difamación e injuria. Que eso se maneje exclusivamente como un tema de carácter civil. Sin embargo, a este caballero de Santiago, que no sé si es en función de periodista o no, pero es un principio de la OMS, el derecho de expresión. Eso es el OMS. Esa es la libertad de expresión. ¿Quién es este? Que, o sea, es para todo el mundo la libertad de expresión válida. Sí, porque la libertad de expresión no es un derecho. Los periodistas ejercen el vehículo natural. Es su cotidianidad es la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas. Exactamente. Es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, en el caso de Santiago, ellos lo que han ido al Código Penal, dice que el país ignoraron la ley 6132 y se hizo la querella, en este caso, el inicio del proceso, acudiendo al Código Penal para el caso ese del muchacho de Santiago. Eso fue ahorita, hace un año. Pero ese es el gran desafío. El desafío es sacar eso de la materia penal. El escenario para debatir eso no es el escenario del Código Penal. No puede ser en el siglo XXI. Y la verdad es que es una pena que a veces la opinión pública local tenga tan poca movilización sobre ese proceso. No puede estar eso en el Código Penal. ¿Tú no crees que ha incidido la intervención de gente que no es periodista en los medios de comunicación con un lenguaje soez, que tú lo citabas ahorita, para que hoy personas que se suponen inteligentes como Leonel Fernández estén haciendo ese planteamiento? Pero gente, es preferible eso. Eso es preferible que todo el mundo diga lo que tiene que decir. No, yo estoy de acuerdo. Porque lo que no ha demostrado de esa práctica, si limpiamos un poco, ¿cómo se dice? Limpiar el trigo de la... Tú te das cuenta que al fin y al cabo nos quedamos con que en medio de toda esa agresividad del lenguaje, todo ese lenguaje soez, al fin y al cabo, la sociedad dominicana ha resultado gananciosa, en el sentido de que los medios han sido un vehículo natural de denuncia de la corrupción. De la corrupción, ¿no? Y de muchas cosas. De muchas cosas más. Si uno es deseable, y yo debo reivindicarlo porque estoy en el colegio de periodistas, es deseable que quienes, sobre todo la libertad de información, el periodismo lo ejercen los profesionales del periodismo. Claro. Eso es deseable, porque el profesional del periodismo tiene unas técnicas, sabe, por ejemplo, contrastar información, sabe comprobar que una persona común y corriente cuando se sienta desbocadamente en un medio no lo sabe hacer. Eso es deseable. Pero ante ese mal general del lenguaje soez y de todo el mundo metido en los medios, uno prefiere que sea así, a que a estos conciliábulos de medios de comunicación y de poderes sigan determinando las agendas del país. Es deseable que la calidad del periodismo, ese es otro tema, muy sentido por uno, que necesitamos calidad en el periodismo. El tema, por ejemplo, del periodismo investigativo. Aquí hay una confusión enorme porque se entiende que el periodismo investigativo no es periodismo investigativo, sino que es periodismo, digamos, lucrativo. Porque realmente los grandes programas de investigación son grandes programas de lucramiento económico. Es otro debate. Pero yo, aunque estoy aquí en mi casa, que es la casa del colegio, yo prefiero que esté y después entonces tú el que meta la pata nos vemos la justicia. Claro. Preferible así. Civilmente. Si el Colegio Dominicano de Periodistas, vamos a ir viendo el día de hoy.